el aprendizaje a expresar las emociones viene de mi mamá. ¿Mm? Esa, yo recuerdo que mi mamá tenía el asunto de que hablaba mucho de mi papá y cuando venga su papá, recíbalo, el abrazo, la expresión. Mi mamá era consentidora. Recuerdo mis siestas con mi mamá, acostado, consintiéndole el brazo, teniendo ya más o menos unos 5 años. Eh, entonces, había una relación donde ella era el terciopelo expresivo de las emociones. Hola, buenas tardes. Seguimos con esta conversación abierta, este foro abierto, que es importante. Los sentimientos no tienen género y estamos explorando, haciendo estas preguntas eh, y conversando con hombres maduros para poder llegar de pronto a conclusiones no fáciles. Preguntamos esta vez, ¿las enseñanzas de tu madre han moldeado tus decisiones más importantes? ¿Han sido estas mujeres, sus madres, sus abuelas? ¿Cuáles son esas mujeres que han tenido que ver con las decisiones importantes de su vida? Si todavía hoy hacen parte de esas decisiones que ustedes toman. Los escuchamos. Bienvenidos. Pues bienvenidos nuevamente después de este pequeño receso. Creo que a todos nos sirvió para como recapitular un poco el ejercicio y pensarle. A mí me dio mucho que pensar. La última sesión me pareció muy rica, con muchas respuestas, muchas preguntas, y me hizo pensar que me gustaría, se lo comuniqué a Constanza, estuvimos de acuerdo, que tratáramos de ir un poco más lento en cuanto a los temas propuestos y a las preguntas propuestas, porque el chiste realmente de este ejercicio es que se develen estas emociones de ustedes y las podamos de alguna manera como ahondar un poco, porque dijeron cosas muy interesantes y muy significativas y vamos a la siguiente pregunta y entonces todo se queda un poco en el aire para el grupo, ¿no? Entonces, con esto en mente, mi conclusión de las primeras 3 sesiones es que es un ejercicio valiosísimo, muy rico, que la cooperación y la apertura que ustedes tienen ayuda invariablemente a que esto tenga un peso específico. Y bueno, sin duda que nos gustaría tener un poco más de retroalimentación de ustedes de cómo se sienten, cómo les ha parecido este ejercicio, cómo les gustaría continuar. Creo que en eso acabamos la última sesión con Constanza y bueno, ella habrá recibido algunos comentarios de ustedes. Si es posible y les parece bien a ustedes, a mí me gustaría que empezáramos esta sesión con una frase, nada más, de cada uno de ustedes que pudiera resumir lo que esta experiencia ha sido para ustedes. ¿Quién quiere empezar? Estamos tímidos. La pausa nos... Estamos pensando despacio. Estamos pensando Me gusta. Los hombres tenemos buenas frases para excusarnos. Estamos pensando despacio. Perdón, yo me lancé sí, nos está dejando en evidencia. Estamos pensando despacio. No, se vale, no está bien. Así cuando yo entro y a boca de jarro les digo en una frase, resuman, bueno, pues tampoco se las estoy poniendo fácil. A lo mejor, no sé, Ana quisiera decirnos algo o
No sé si Constanza ya puede hablar de a corridito, pero si alguno de ustedes quiere empezar, me encantaría. Yo creo que yo arrancaría planteando que de manera, la idea corta, más que una frase, la idea corta sería eh, confrontarse en lo emocional, en la dialéctica del encuentro con los pares, ¿sí? Tanto de género como en algunos casos generacionales, y eso creo que es lo lindo, en un ámbito muy fraterno. Entonces eso ha permitido como fluir. Por eso decía que más que una frase, como esa idea. Muy bien, te agradezco mucho. ¿Alguien más? Bueno, para mí ha sido un proceso, una evolución del comienzo hasta este punto, y creo que algo que mencionó Luis cuando yo hablé de que nunca era tarde, le dio un giro a esto de tal manera que en la medida en la que hemos ido hablando, he ido identificando áreas en las que no es tarde para comenzar a trabajar en ese punto, tanto con mi esposa como con mis hijos, principalmente. Así que yo diría que este ha sido un viaje hacia el interior para poder volver al exterior con un poco más de sabiduría. Wow, qué bonito, muchas gracias. Trascendental. Muy Pero No, sí. ya después de eso, ¿qué dice uno? bien. Cualquier cosa es maravillosa que digas, Oscar. Cualquiera. Oscar, Para mí, Oscar, para después mí de el eso nos toca hacer una presentación, profe. Eh, Primero, bueno, buenas tardes, me alegra ver al tocayo, me alegra ver a Luis y verlo ya más repuesto y obviamente a ustedes, señoras, que nos han puesto en este ejercicio, que es un ejercicio, en mi caso, es un ejercicio de catarsis. He vuelto la mirada sobre mí, sobre mi... Hay momentos del pasado que han aflorado y que me han puesto la piel de gallina porque ha sido una oportunidad para empezar a verme de una manera que antes no me había visto. Así es que ha sido un espacio de catarsis, un escenario de liberación. Chévere. Muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias por compartir. Ricardo, Bueno, buenas tardes. buenas Qué gusto tardes. estar compartiendo con ustedes. No había visto Yo a creo Ricardo. Ah, Que no te había visto, no pillado. ahí vamos por entre las ramitas. Bueno, no, para mí yo diría que esta experiencia ha sido única. ¿Y por qué digo única? Porque hay muchos temas muchas cosas que tiene uno adentro guardadas que ni siquiera con los amigos las comparte, y llegar a entender de que hay muchas cosas que tenemos, unos mínimos comunes denominadores de circunstancias que a veces callábamos y resulta que nosotros están pasando por cosas muy parecidas, y vemos que es de tal trascendencia que merece la pena entrar a ahondar sus causas y mirar cómo puede servir para modificar y ¿Nos Oye, quedamos sin Ricardo? te que congelaste, nos puedan Ricardo. servir para mucho mejor. Yo Ok, creo que con esta experiencia comienza uno a conocer y aceptar una realidad en la vida de cada uno de nosotros. súper, muchísimas gracias. Alberto, bienvenido al grupo. Eres nuevo, así es que no creo que puedas en este momento opinar al respecto, pero esperemos que cuando acabe la sesión puedas
compartir y mientras sucede, compartir las respuestas a las preguntas que vamos a manejar. Sí, Luis. Yo tenía hablando un poco de hacia dónde puede evolucionar esto y qué cosas pueden suceder alrededor de esto. Estaba pensando un poco en una siguiente etapa donde Tiene que ir a configuración y en de configuración. pronto la conversación fuera de escuchar qué quisieran preguntarnos y contestarlo en un conversatorio, es decir, que hubiese de pronto una moderadora a partir de una serie de preguntas, un tema, y que reunieran algunas preguntas de mujeres y empezar a contestar, porque creo que eso nos confrontaría de una manera también nueva y diferente. Además, después de haber avanzado en poder decir muchas de estas cosas que hemos empezado a decir, chévere poder tener eso, se me ocurre, no sé qué piensan los compañeros de conversatorio. Bueno, yo creo que esto lo hemos estado haciendo, Zafra. La verdad, las preguntas han partido de Constanza, Ana y de mi parte, con esa óptica, ¿no? Desde el femenino hacia el masculino, queriendo escuchar sus puntos de vista, pero si creen que podemos cambiar la No, modalidad. me refiero, para ser más específico, me refiero a la contrapregunta, es decir, generamos, está creado, pero al plantear nosotros cosas en vivo, hay algunas contrapreguntas y cosas que de pronto ustedes quisieran saber, y me pongo un poco a pensar de dónde sale esto, en las cosas que pueden suceder en momentos de una discusión, de la construcción de el mapeo de una relación, que normalmente no sucede, pero que nos puede enriquecer el hecho de que, eso les ha pasado, oiga, y tal cosa, eso también para nosotros son insumos de vida interesante, un poco en la línea de lo que comentaba Oscar Fernández y lo que comentábamos los que hemos participado de esto nos ha movido en muchas cosas, pues también interesante que nos siga dando elementos de ese diálogo, no solamente de la pregunta, sino el diálogo. Perfecto, perfecto. Y bueno, con eso en mente, espero iniciar esa nueva modalidad que me parece fantástica, si todos están de acuerdo, porque finalmente, pues esa sería un ejercicio como mucho más rico, en donde ustedes tienen una óptica como hombres y nosotras como mujeres decimos sí, pero yo lo veo desde este punto de vista o a mí me ha pasado, en fin. Entonces vamos en ese punto. Y con respecto a eso, quisiera empezar esta sesión con una pregunta. Bueno, no es una pregunta, es realmente un tema, porque habíamos conversado de que de manera totalmente automática, cuando hablamos cada uno de nosotros de nuestra historia un poco personal, familiar, ustedes en particular, los hombres, hablaron de la relación con su papá. Y fue muy enriquecedora porque en general no se habla mucho de eso y a veces se piensa que pues no es tan relevante para el hombre y sin duda es muy relevante para el hombre la figura paterna. Y seguramente ahora ustedes que son padres se darán cuenta lo importante que es la figura paterna para el hombre, porque yo no dudo que para la mujer también, pero creo que es muy diferente cómo se da de ambos lados. Entonces, en este momento, yo los invito a platicar un poco de cómo ha sido la influencia materna en ustedes, cómo la han vivido y quizá a partir de esa influencia personal de cada uno de ustedes hacia su madre puedan como traspolar un poco hacia las relaciones femeninas. Otra vez están tímidos.
Bueno, voy a arrancar con una primera participación pequeña. Hay muchas cosas alrededor de eso que me parecen muy valiosas de mi relación con mi mamá y hay muchas cosas que son muy importantes. Pero voy a tratar de poner un par de puntos significativos y cortos. Uno, creo que el aprendizaje a expresar las emociones viene de mi mamá. ¿Mm? Esa, yo recuerdo que mi mamá tenía el asunto de que hablaba mucho de mi papá y cuando venga su papá, recíbalo, el abrazo, la expresión. Mi mamá era consentidora. Recuerdo mis siestas con mi mamá, acostado, consintiéndole el brazo, teniendo ya más o menos unos 5 años. Eh, entonces, había una relación donde ella era el terciopelo expresivo de las emociones. Eso es una Wow, cosa muy bonita. La recuerdo como con con textura. La recuerdo con textura y también la recuerdo con los sentidos, la recuerdo con el aroma, la recuerdo con las caricias, porque también nos enseñó a ser muy limpios y entonces nos enseñó a bañarnos, a cuidarnos, a oler bien. Y eso terminó siendo muy significativo porque era el amor de mi mamá expresado en la corporalidad y en cómo cuidarnos. Creo que eso también generó un punto, un pellizco importante de autoestima que con los años, pese a las dificultades de autoestima que tuve, fue muy significativo. Y finalmente, eso se une, para terminar mi primera participación en este punto, es en algo bello que sucedió y es que de las cosas, de los piropos más hermosos que yo he recibido en mi vida, con las parejas con quienes he compartido, es que yo soy un hombre de vuelo rico y siempre estoy limpio. mm, Entonces es una manera de que mi mamá esté presente en el amor diciendo, tú eres lo que te entregas, ¿sí? Y qué rico poder disfrutarte oliendo rico, compartiendo el que estés limpio. Eso es, creo que es una marca, un sello muy de mi mamá. súper. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que este es uno de los puntos más críticos en mi caso particular. Mi madre era la única mujer en una familia de 7 varones, hermanos, ella, eh, y cualquiera pensaría que debería ser ella la mejor tratada en la familia y por el contrario fue la más maltratada. Lo que ella aprendió en el colegio de monjas donde estudió fueron los castigos, despiadados castigos en aras de una concepción de la educación basada en que la letra con sangre entra y ella vivió eso, lo vivió fuertemente con las monjas y yo como su hijo mayor vine a ser el objeto de práctica de esos castigos. Ella superó con creces, mi madre superó con creces los castigos a sus maestras monjas conmigo. Tenía un hábito constante, diario, de revisarme los cuadernos, tomarme las lecciones y castigarme por cada falta. Eso era una cuestión diaria. He preguntado, le pregunté varias veces a mi madre, ya estando adulto, ya con familia y todo, que por qué eso.
que por qué ese ensañarse con ese castigo físico con uno. Y ella decía, agradezca, mijo, si no hubiera sido así, ¿qué habría sido de usted? Como si yo estuviera condenado de antemano a ser un mal ser humano. Mi madre y mi padre se separan cuando yo tenía 12 años, el mayor de 5 hermanos. Nos llevamos aproximadamente 2 años cada uno. Luego mi hermana menor tenía en esa época 4 años, yo tenía 12. Y 3 hermanas, 2 hermanos. Y mi madre se va y mi padre entra en un estado muy, muy difícil. Y a mí como mayor, con 12 años, me correspondió hacer las tareas de madre y de padre. Obviamente no las de proveer, pero sí estar ahí para mis hermanos. Y a partir de ahí se dio con mis hermanos una relación en donde yo, como el hermano mayor, que fui el responsable de varios años de que esta crianza se diera, pues me vean como el papá también, o como la mamá también. Tanto es así que aún nos reunimos y nos reunimos al lado de la comida, alrededor de la comida que yo preparo. Es como un ritual. Y cuando soy yo el que prepara los alimentos y lo demás, se da un ambiente bastante particular. Ya ellas con sus hijos, sus esposos, mi hermano con mi cuñada, sus hijos. Yo tuve una relación muy tensa con mi madre luego de que ella nos dejó. Y con el tiempo, pues esto se fue aminorando esa tensión, pero aún a estas alturas, mi madre aún vive, tiene 77 años. Yo los cumplo ahorita la otra semana, martes, el 22 de abril, cumple 77 años. Yo tengo 60 años, 61, y aún, pues hay una tensión. Yo vivo pendiente de mi madre, yo vivo pendiente de sus necesidades, vivo pendiente de todo esto. Es decir, yo en ese sentido no, pero sí tengo una relación con ella que es tensa, que es una relación en donde darle un abrazo todavía me cuesta. Yo me despido de ella de pico y estoy pendiente de ella y llamo, pero no es esa relación en la que uno como que encontrara eso, ¿no? Todo eso que debe uno sentir por la mamá. Ha sido duro, ha sido muy duro. Mil gracias, Oscar, por compartir, de verdad. Un abrazo. ¿Seguimos? Bueno, en mi caso, pues como les contaba, yo nací, soy el mayor del segundo matrimonio de mi papá. Mi mamá en su casa había quedado huérfana y se había hecho responsable, digamos, de ayudar a la mamá de ella. Ella estudió y comenzó a trabajar y religiosamente llevaba su sueldo y se lo entregaba a la mamá. Entonces ella creció en un ambiente de mucha responsabilidad desde muy joven. Y yo pienso que en parte mi papá vio esa responsabilidad y dijo, esta es la que necesito para que me ayude a criar a mis hijas. Y llego yo cuando ellos están ya 1 año de casados, las niñas, las mayores, 12 años, y entre las tres, pues hay mucha demostración de cariño que me cuentan ellas o que me contaba mi mamá. Yo comienzo a tener algo de memoria de cómo era la relación con mi mamá por ahí cuando yo tenía 6, 7 años, ¿no?
Hoy en día no recuerdo antes de eso. Pero lo que sí puedo decir es que ella era muy exigente con el orden, el aseo, la tendida de la cama, o sea, ese tipo de cosas. Y eso fue toda su vida ella fue así. Ella era muy suave en su trato, a pesar de ser santandereana, su forma de expresarse, ella no soportaba las groserías, tenía un tono de voz suave, cosa totalmente única dentro de las mujeres santandereanas que yo conozco, porque no siempre es con algo, con un tono fuerte y con groserías de por medio. Mi mamá no, era como si no fuera de allá. Y con el tema de las groserías, por ejemplo, o sea, esas tres características son cosas que han pasado a mí. Yo en mi vocabulario rara vez utilizo una grosería, o sea, casi que nunca. Y soy bastante estricto con el orden, el aseo. Abrí una puerta, vuelvo, la cierro, abrí un frasquito, vuelvo y le pongo la tapa, ensucié algo en el desayuno, lo lavo inmediatamente, o sea, como que ese ejemplo que ella dio se quedó en mí. Ahora, cuando mi papá y mamá se separan y yo quedo viviendo con ella y con mis hermanas menores, ese sufrimiento de ella tuvo un impacto grande en mí. Como les comenté en una reunión anterior, yo pienso que a raíz de ese momento, mi reacción fue: yo emocionalmente no me involucro para después no sufrir, bien sea por una separación, bien sea por una viudez, yo como que de lejos, de lejos. Entonces, no creo que tanto fuese que mi mamá me dio un ejemplo en ese sentido, sino que yo saqué una conclusión, porque realmente para ella fue bastante duro. Ahora, de las cosas, o sea, con el tiempo, digamos, eso fue a los 22 años, y con el tiempo, 30 años después, bueno, 10 años después comenzaron a llegar mis hijos, pero 20 años después yo comencé a analizar que las cosas que yo consideraba que mi mamá había hecho mal, o sea, yo ya ejercía un criterio y yo decía: mi mamá no era perfecta, cometió muchos errores. ¿Cómo es posible que me dijo esto de mi papá o hizo esto? Pero la reacción mía, en vez de reprocharle las cosas malas, fue aprender qué es lo que no se debía hacer. O sea, cuando ella, por ejemplo, ella nunca ahorró para el seguro social y ella no tuvo una pensión, y al final de su vida una hermana y yo éramos los que la sosteníamos en un 80%. Ella trabajaba y producía algo, pero no le alcanzaba. Y siempre me decía: mijito, qué pena contigo, tú con 4 hijos y teniendo que ayudarme a mí. Y yo le decía: no te preocupes, que eso que te pasó a ti, tú estás sirviendo de mal ejemplo, de lo que no se debe hacer. Y yo no estoy cometiendo el mismo error. Y está sirviendo para enseñarle a mis hijos que ellos tienen que ahorrar para la vejez. Y que si yo no les doy ahora por estar ahorrando para la vejez, pues yo también les estoy dando ejemplo de que si yo llego a necesitar, ellos me ayuden a mí si ese sea el caso. Entonces, fue darle la vuelta a las cosas malas o digamos a lo que sería reprochable del comportamiento de mi mamá después de la separación. Y pienso que eso también fue muy educativo. Eso me dio una perspectiva diferente. Me enseñó, y hoy en día lo hago, de siempre mirar lo positivo de cualquier cosa mala, incluso de Petro.
para meterle política. No, pero en serio que me enseñó a que la gente, y viéndolo en ella, la gente se equivoca de buena fe. Mi mamá se equivocó, no porque fuera una mala persona, porque fuera una mala mamá, de buena fe, pensando que estaba haciendo lo mejor. Y ese enfoque hacia mi mamá y hacia la gente, hacia mis hijos, pues creo que ha sido una gran enseñanza, mirar las cosas así. Muchas gracias, Oscar. Ricardo, perdón, ¿Alfredo? ¿O cómo se llama nuestro nuevo invitado? Porque tiene el nombre de su esposa, yo creo. Sí. Alberto. Alberto, perdón. Cualquiera de los dos que quiera participar. Bueno, si quiero yo primero. Sale. Bueno, yo creo que esa relación en el caso mío fue una relación que fue evolucionando a través del tiempo. ¿Sí? ¿En qué sentido? En un principio, pues la evaluación era de una recepción absolutamente total de lo que ella me decía, de lo que se transmitía en el ambiente, y fue de muchísimo afecto. Sí, siempre recibí muchísimo afecto, mucho cuidado, mucha protección especialmente de mis hermanas mayores. Sí, porque cuando yo nací, mi hermana mayor era la preferida de mi papá, sí, la que le seguía. Y entonces eso fue ahí un conflicto en que tuve que sufrir uno que otro pellizco en la cuna, que yo no recuerdo, pero que mis otros hermanos sí recuerdan, y mi mamá también lo recuerda, en el sentido de que tenía que protegerme en ese sentido. Pero de parte de ella, lo que yo más me acuerdo desde muy temprana edad es todo lo basado en principios y valores. Yo creo que en ese tema era algo que era como algo como absolutamente como inflexible del seguimiento de esos principios y valores como tal. Hasta llegar a un punto en que, por ejemplo, el dar la palabra de algo era sagrado. Sí, casi que el sentido de que si todo, inclusive que si todo el mundo fuera y cumpliera con su palabra, casi que no había necesidad de litigios, ni abogados, ni nada, porque la gente era como era. Entonces, y se comprometía que mañana a las 10, y mañana a las 10, no es a las 10:05, es a las 10. Y cumpla con eso y verá la vida cómo le va fluyendo. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad, son todos recuerdos de mucho afecto, de mucho cariño, que comienzan a cambiar un poco más adelante, en que recuerdo, bueno, yo no recuerdo muy bien, pero parece que en la casa no me portaba muy bien. Y hubo un evento que es de lo más extraño, porque es algo que sucede en el mundo al revés, que mis papás fueron a poner quejas mías en el colegio. ¿Sí? Que no me aguantaban en la casa. Entonces, eso fue una cosa totalmente extraña. Afortunadamente, estaba en esa época, estaba imagínense, en tercero elemental. Yo estudiaba con monjitas, y la monjita de la directora de mi curso éramos íntimos amigos. Nos queríamos muchísimo, nos comprendíamos muy bien, las notas eran excelentes. Y entonces cuando regresaron a la casa con una cara de aburridos porque salieron regañados de la visita, porque la monjita les dijo que no podía, lo que les contaba, debía haber algún problema de orientación familiar, de cómo me manejaban en la casa, porque en el colegio era casi un santo. Y entonces que ellos tenían que ir a reflexionar, a ver en qué se estaban equivocando para mejorar. Claro, y mis hermanas mayores, que eran las que a veces les sufrían esos malos comportamientos, pues ellas eso les acabó de llenar de mucha rabia, porque cómo así que sale exonerado de sus culpas por esas circunstancias. Sin embargo, eso llegó, pero mi mamá me apoyó siempre, me apoyó, y todo lo que tenía que ver cuando había algún problema con mi papá, que podría recibir algún regaño, siempre ella era mi escudo. Siempre se puso como entre mi papá y yo, para evitar que hubiera tenido algún tipo de regaño fuerte por alguna razón. Esto fue evolucionando con el tiempo a tal punto que yo creo que yo me convertí en su más confidente. Yo creo que yo, a medida que iba avanzando, me atreví a hacerle muchas preguntas del por qué, del para qué,
y preguntas muy concretas como un día que le pregunté, bueno, yo quiero saber cuándo y dónde me hicieron a mí. Y al principio me miró con una cara y dijo, ¿usted para qué quiere saber eso? Como no siendo como, no. Bueno, sin embargo, yo insistí. Y esa curiosidad mía inclusive nació de la lectura de un libro sobre los indios toltecas. En la cultura tolteca, ellos consideran que el día de la concepción es más importante que el día del nacimiento. Entonces yo quería saber para analizar cómo era el cuento. Entonces un día yo insista, me llamó y me dijo, venga, le voy a contar, pero que esto sea entre nos. Yo como diciendo, como no le voy a contar a sus hermanas. Le parecía que contarle a mis hermanas era como algo que eso no puede ser. Entonces tuve la confianza de contarme que había hecho una Semana Santa después de un viudo de pescado en una finca que tenían y la cosa y Pues entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué eso? Porque todos mi abuelo, por el lado de mi papá, mis hermanos, inclusive mi sobrino, o el único hijo de hombre, todos somos del mismo mes, todos somos del mismo signo, todos somos de diciembre. Entonces ya, ¿y eso por qué? Entonces me decía, no, era que mi papá, que era muy organizado y además quería que los hermanos mayores le ayudaran a la mamá cuando naciera el siguiente. Entonces que por eso que estuvieran en vacaciones para ayudar. Pues, esto suena muy, muy extraño. Pero bueno, pero en fin, y así como eso, otra serie de preguntas y otra serie de cosas en que hizo que pues que hubiera un muy buen apoyo. Por ejemplo, con la música, ella fue mi apoyo. Mi papá cuando yo quería aprender a tocar guitarra, para mi papá eso fue como un baldado de agua, porque yo no sé si va a volver serenatero, trasnochador, vagabundo. Sin embargo, mi mamá, sí no, mi mamá decía que la música era de las cosas más lindas de recuerdos que tenía. Su abuelo le cantaba y tocaba el tiple y le cantaba cuando llegaba de trabajar. Entonces mi mamá sí no decía, mira, aquí entre nos, hágale, sígale, dele. Venga, Isaac, monte una canción y más bien me la canta. Y entonces eso me dio valor para seguir y enfrentar y manejar la situación con mi papá, porque al final era, bueno, haga todo lo que quiera música, pero no se le vaya a ocurrir dejar de estudiar, porque si no, su papá le va a comprar le compra su caja de embolar y usted no le paga el colegio más o la universidad más adelante y eso va a ser desastroso para usted. Entonces, pues sí, eso me generaba un poquito de miedo, pero a la vez me generaba tranquilidad. En términos generales, creo que fui en esa relación bastante afortunado. Así es, Creo, gracias. creo que Perdón. recibí muchas cosas que me siento endeudado, especialmente endeudado en algunos casos que no lo fui así, porque yo creo que con mis tres señoras que he tenido, oficialmente no he sido como creo que debía haber sido correspondiente con ese afecto y con ese cariño que recibí. Creo que en ese sentido, creo que me parezco mucho más a mi papá, en el sentido de no demostrar ese sentimiento, sino mostrarlo con hechos y datos. Y siempre he sido un defensor, por ejemplo, de la persona que muestra su cariño siendo responsable, más que siendo afectuoso o cariñoso. Porque también vi muchos casos de hombres que eran muy queridos, muy afectuosos, pero eran unos sinvergüenzas, eran infieles, eran no sé qué, no cumplían con muchas cosas. Y dije, no, yo prefiero que usted sepa con qué contar. Yo le garantizo que aquí conmigo tiene que contar, puede que no sea detallista, puede que no sea la persona más afectuosa, pero conmigo tiene que contar. Y resulta que me fui a un extremo y hizo mucha falta el otro extremo y por lo tanto las consecuencias las pude ver después. O sea que no le paré a bolas a muchos de mi papá, de mi mamá. Sí, vamos a pasar después al hecho de cómo crees que influyó esa relación con tu mamá en tu futuro, pero ahorita primero lo primero. Okay. Y vamos con Alberto. Tu micrófono, Alberto. El micrófono. Eso. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Están hablando en función de la madre. Bueno, yo realmente mis primeros años fueron con mis abuelos y yo soy de la costa, pero también desde muy pequeño me mandaron para el interior a estudiar en un colegio interno
Entonces casi que diríamos que no hubo una ¿cómo es que? Vivir mucho con mis padres, a pesar de, además que eran ya separados. Entonces realmente he vivido una vida más, más que todo con el ejemplo de mi papá, ¿sí? Y eso es lo que más bien me ha marcado en lo que ha sido mi vida y de la cual he tenido que comenzar a corregir muchas cosas que nos deja la cultura de donde nací, la cultura de mi padre, dejar muchas cosas como desprenderme de muchas cosas como la religión, desprenderme de muchas cosas de la educación y pues realmente a esta edad pues corrigiendo muchos errores cometidos y tratando de encontrar mucha paz y mucha serenidad. Eso es lo único que les podría contar. Pero dime una cosa, tú estuviste con tus abuelos. ¿Me Sí, puedes hablar de la influencia de tu abuela? sí, sí, realmente fue una influencia muy positiva, sí, porque era el único nieto que estaba con ellos en la finca, sí, y realmente puedo decir que estoy muy agradecido porque fui como un muchacho muy consentido en esa parte. Ok.